Estaba leyendo, no sé si anécdota, no sé si verdad, lo cierto es que, para serle sincero, lo googleé allí buscando unas cosas en las cuales me estaba eh, documentando con respecto a lo que es el mensaje que el Señor quiere que les lleve en el día de hoy. Y me encontré con algo curioso que me permitió darle nombre a este mensaje que el Señor quiere que ustedes conozcan o que conozcamos nosotros todos hoy. Se hablaba allí de un hombre que murió a los 64 años y el epitafio en su lápida, en su tumba, decía allí: la vida está esperando porque la muerte llegó primero. Y cuando reviso el por qué este hombre quiso tener ese epitafio en su tumba y en su lápida, que decía era eso: la vida está esperando, y así he llamado este mensaje, porque la muerte llegó primero. Reviso lo que se refería, me llamó la atención a lo que se refería esa persona, y decían allí que desde los 12 años esta persona creo que entendió que un día se iba a morir. Y como ese día él sabía que eso era inevitable, comprendió que era inevitable, que un día ya no estaría más sobre esta tierra, él se sentó a esperar que aquello ocurriera. Y reseñaban su vida porque no hizo nunca nada importante más que prácticamente parasitar. O sea, vivía en su casa con sus padres, comía, bebía, se vestía y no hacía más nada porque él estaba seguro que lo que iba a hacer no valía la pena porque él se iba a morir. Vivió todo el tiempo con eso y a veces ni siquiera salía porque tenía el miedo, el temor de que la muerte lo encontrara un día. Muchas personas viven a veces de esa manera, esperando algo y no hacen nada porque lo ideal todavía no ha llegado. Peor aún cuando es el miedo el que los tiene atrapados y a causa de ello nosotros no hacemos nada. Y no nos damos cuenta, pero como este señor, como este hombre, a veces estamos esperando a que lo peor ocurra. Y a causa de esto nosotros somos propensos a canalizar eso y lo vamos a justificar. Cuando nos ocurra eso, vamos a decir que era inevitable. Yo decía, si este hombre hubiese muerto a los 100 años, hubiese dicho lo mismo, porque ya estaba convencido de esto, que eso no lo iba a cambiar. Así que es importante que tú revises a veces tu sentir, tu pensamiento con respecto a la palabra de Dios. En eso no te puede cambiar sino Cristo, no te puede cambiar sino el Espíritu Santo. Porque cuando alguien a veces con su tosudejo, testarudamente, comienza a decir, no es eso, y no hay quien lo saque de allí, no hay forma ni manera. No pierdas tu tiempo cuando eso se te presente, porque no vas a llegar a ningún lado, no lo vas a lograr. Tienes que dejar eso para con el Señor. En ese momento tienes que comenzar a orar para que sea el Señor cambiando y no tú, porque las palabras de hombre no las van a escuchar. Entonces comprendí algo que yo siempre he dicho, lo comprendí más a profundidad, que lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo. Porque la fe siempre va a estar, solo que nosotros la vamos a cambiar y el efecto de esa fe va a ser conforme a lo que yo estoy esperando. Hebreos 11:3 dice que la fe es ¿la qué? ¿Cuántos usan eso? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si es certeza de lo que se espera, hay gente que a veces en lo malo ya dio por cierto que eso es lo que va a ocurrir. Mas yo he dicho que las realidades que nosotros tenemos, o sea, no las puedo negar. Mi fe no niega esas realidades, mi fe la cambia. Y cuando observo esto, entonces veo qué es lo que hace el miedo entonces. Cuando una persona tiene fe, ¿acaso esa persona que esperaba a que llegara la muerte no tenía fe que en algún momento le iba a llegar la muerte?
Y si tenía la fe para esperar la muerte, ¿por qué no es más fácil tener fe para tener la vida, para vivir? ¿Y no es eso lo que quieres? ¿O nos hemos rendido nosotros ya? No queremos que lo malo ocurra, pero con lo que hacemos nosotros procuramos a veces que eso llegue, que eso nos alcance. Mi Biblia habla de un hombre que era muy rico, un hombre que tenía muchas posesiones, un hombre que se cuidaba, que era muy cuidadoso de las cosas, inclusive de Dios. Pero sorprendentemente, a pesar de que guardaba todo aquello, le pasa algo que cualquier otro puede decir: ¿cómo es posible que eso le haya ocurrido? Como a veces te ha ocurrido. Cosas que tú no esperabas te han ocurrido, y cosas que esperabas también ha ocurrido. Yo suelo decir acá que no me gusta decirle a la gente, te lo dije, porque eso significa que a pesar de que te lo dijeron con anticipación, no corregiste. Y por lo general, cuando nosotros le decimos a alguien, te lo dije, es porque le ocurrió lo malo, ¿o no? Casi nadie le dice, oye, yo te dije que eso te iba a pasar bien. La forma de usar esa frase y de señalar a la persona es una forma que de alguna manera te acusa. Te lo dije. O a veces te van a decir, no te dije que no hicieras tal cosa porque te pasó. ¿No fue eso lo que le dijo Dios a Adán? Dijo, yo no te dije que no comieras de este árbol. Porque cuando vio lo que le había ocurrido, sabía inmediatamente lo que había pasado. Y así a veces los padres también sabemos de esto. Y cuando vemos ciertas conductas o ciertas consecuencias de algo, sabemos inmediatamente lo que han hecho. Este hombre al cual señala la Biblia, que es un hombre grande, un patriarca establecido con ciertas características que deseáramos a veces nosotros tener. Y hay un libro referido a él, hablo de Job. Job, en el capítulo 3 de su libro, en el versículo 25, dice algo que a veces si nosotros no lo entendemos o lo sacamos del contexto, no vamos a saber por qué un hombre como él dijo estas cosas. Él dice allí lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Había un temor en él que le espantaba el solo hecho de que eso ocurriera. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Gloria a Dios. Por ahí entró. Bicho, así, bicho. No diga eso porque está aquí. Nosotros todos sabemos que nos vamos a morir. Y a veces cuando una enfermedad es diagnosticada y tú le temes a la muerte, es posible que te mueras más rápido. Los médicos que tratan enfermedades terminales, lo primero que hacen es decirle al paciente que su estado de ánimo es lo más importante, que eso juega un 90% de la posibilidad de que se levante. Los medicamentos harán el 10%, junto con el médico. Porque es importante la actitud de la persona en esto. Job está diciendo esto porque él temía, y algunos han dicho, Job vivía todo el tiempo esperando que eso ocurriera. No, Job sabía que había una conducta que en algún momento iba a traer como consecuencia lo que él no quería que pasara. Ningún padre quiere que sus hijos se mueran. Y hay así otras cosas que tú no quieres que ocurran en tu vida. Pero tú no puedes vivir atado al miedo y dejar de hacer las cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Porque la atadura hacia el miedo, cuando tú
dejas que el miedo controle tu vida, le estás abriendo una puerta a Satanás para que con sus malos pensamientos tú entonces dejes de hacer lo bueno que Dios ha establecido para tu vida y te justifiques en el hecho de lo que estás padeciendo en ese momento. Y digo esto de que Job no era que vivía esperando el mal, sino que conocía la conducta de los que con él estaban, en el caso de sus hijos, en el caso de su esposa. La palabra dice en Proverbios 10:24 que lo que el impío teme, eso le vendrá. Escuche bien, lo que el impío teme, eso le vendrá. Mas el justo, dice, pero al justo le será dado lo que desea. ¿Qué deseos tienes en tu corazón? Porque eso es lo que va a determinar si tú estás actuando impíamente o justamente. Y a veces te vas a comportar queriendo tener lo bueno o deseando lo bueno para ti. Estás deseando lo malo para alguien más. Tú quieres que Dios te bendiga. ¿Cuánto quieres que Dios le bendiga? Pero estás bravo con el vecino del frente. Es desgraciado eso. Y oras, Dios Todopoderoso, hasta lloras. Y hay lágrimas postrados. Dios santo, bendíceme, mírame Dios, mira mi corazón. Yo te amo, yo te busco, Oye, Dios santísimo, bendíceme, prospera mis hijos, prospera mi casa. Sáname, Señor, límpiame. Oye, tremenda oración. Esa es tu oración de la mañana. Y elevaste a Dios y dijiste que no hay uno como Él, que tiene todo el poder para hacer lo que tú le estás pidiendo. Y además de eso, que tú crees en eso. Pero como tienes el cable pelado con tu vecino que está al frente, después que saliste de la oración, agarraste tu tacita de café y te sentaste en el porche de tu casa. Y desde el porche viste que el vecino o la vecina salió. Está la desgraciada eso otra vez. Riendo, yo no sé, yo creo que está acabas de orar. Yo no sé qué, esa salió para chismear a ver qué era lo que yo estaba haciendo aquí. Como que si no me conoce, le voy a mandar una foto a la desgraciada esa. Saco aquí un backing y lo voy a poner ahí para que lo vea todo el tiempo. Acabas de orar. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros siempre queremos ese bien para nosotros, pero no para los demás. Cuando los pides a los demás y pides que el vecino lo cambie y que venga a la misma iglesia donde hoy estás recibiendo la enseñanza, tú vas a ver entonces que ya no serás tú orando, sino que serán dos orando, y cuando estén dos orando, sumarán a otro más porque tu oración es de bien, y cuando estén 10 orando, el lugar tiembla, es transformado, es cambiado, porque entonces la gloria de Dios se manifiesta en el lugar donde su nombre es invocado. De esa manera debemos estar nosotros todos los días. Ahora observe, mi Biblia dice que a Job, ¿cuántos conocen la historia de Job? Y si no, lea su Biblia, libro de Job. Dice que Job era un hombre al que le ocurrieron cosas que nadie quiere que le pasen. Job era riquísimo y de repente vino el enemigo, acabó con el ganado, encendieron los graneros, se metieron en la finca, se llevaron las vacas, hasta los camellos, las gallinas que tenían, te robaron. Y lo robaron. Le llegó alguien a decirle a Job que él era el único que había quedado para darle la noticia a Job, porque así se había establecido. Y no conforme con que a Job le habían quitado el carro, le había llevado las gallinas, hasta el perro se fue con el que entró a su casa. La única que no se fue la esposa. Y cuando le notifican esto, viene otro, porque dice mi Biblia que Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, y que había venido un fuego que no saben de dónde vino del cielo, y que arrasó con sus hijos. Todos sus 10 hijos murieron en un mismo día, en un mismo instante. Imagínese usted el impacto que eso pudo haber causado en el hombre, en aquella situación, en aquello que le había acontecido.
Si usted no está fortalecido, si usted no está en Cristo, le va a costar poder superar esa situación. Perder a toda su familia y todo lo que tiene en un solo instante y dejarlo a usted solo es algo que nadie espera que ocurra. Pero si nosotros entendemos lo que está hablando allí el proverbista, de que al impío lo que teme le va a ocurrir, déjeme decirle que tendríamos que decir, si es por impiedad, lo que a veces se explica o se enseña de Job, tendríamos que decir que Job era un impío. Y no creo que que Job sea un impío. Así que quienes interpretan de esa manera están errados y quieren justificar el estar esperando que la vida se encargue de ello cuando tú eres el que tienes que hacer la vida. La vida no es algo que no me dieron la vida y la vida mía está hecha. No, tú tienes que construirla conforme al propósito al cual Dios te ha llamado. Y es el esfuerzo, el accionar tuyo, el que va a determinar el estilo de vida. Y cuando tú sabes lo que deseas en tu corazón, entonces tú te esfuerzas, entonces tú luchas, entonces no te quedas tranquilo hasta que no veas hecho realidad el sueño o el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. El que sabe lo que debe buscar no se detiene ante ninguna circunstancia. El miedo no lo controla. El miedo no es el que lo arrastra, sino que por el contrario, con miedo y todo, él toma el control y sabe que viene algo grande que va a hacer el Señor. La condición de vida que tienes hoy puede cambiar, va a cambiar en el nombre de Jesús. Yo no creo entonces que Job haya vivido todo el tiempo esperando que a él le aconteciera eso. ¿Y por qué digo que no es así? Porque es imposible que Dios mienta. Cuando usted ve allí en el capítulo 1 del libro de Job y el versículo 1, vea quién habla de Job. ¿Quién es el que está dando la palabra? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿No es esa característica la que busca Dios? Entonces no había impiedad en Job. Solo que Job sabía algo que a veces nosotros conocemos, pero que no queremos aceptar que es así. Más adelante el mismo Señor le preguntaría a Satanás que de dónde venía. ¿Y de dónde has estado, Satanás? ¿De dónde viene? De recorrer el mundo, le dice. ¿No has considerado, es Jehová el que le dice eso, no has considerado a mi siervo Job? Un hombre que es recto y perfecto, dice, tal cual como lo dice allí en el 1. Perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Lea su Biblia. Y él responde de una manera que a veces no se acepta y no queremos nosotros entender. Lo que ocurre es que Job conoce algo que todos nosotros sabemos. Y conocemos cuando sabemos lo que tenemos, sabemos quiénes somos y a dónde vamos. El versículo 4 del capítulo 1 del libro de Job dice que él tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Y que ellos, dicen allí, hacían fiesta cada vez que podían. Y conforme le tocaba a cada uno de los varones, ellos también invitaban a las hermanas. Y las hermanas también entraban en esta fiesta. Pero dice allí que iban sus hijos y hacían banquete. ¿En dónde? Entonces ellos no vivían con Job. Ellos habían decidido, habían establecido su propia familia, y como habían establecido su propia familia, habían decidido ellos también establecer su propia relación con Dios, a la manera como ellos lo habían establecido y no como la conocía Job. Como consecuencia de esto, ¿qué sabía Job?
Job sabía que cuando alguien se apartaba del camino de Dios, tendría unas consecuencias que no lo quería para nadie. Y cada vez que ellos hacían la fiesta, dice mi Biblia, que Job oraba. Job oraba por ellos y se los ponía al Señor por si acaso, no que fuese o premeditadamente cometían el pecado, sino que por si acaso a ellos se le ocurría pecar contra Jehová. Cuando eso no está bajo tu control, cuando lamentablemente a veces nuestros hijos o la gente que nosotros decimos que amamos, les enseñamos el camino de Dios y ellos no siguen eso, tú no puedes hacer más nada. Pero sabes que vas a esperar que algo le va a ocurrir porque ellos no andan en el mismo camino que tú conoces, que es el camino de rectitud. No sé si me estoy explicando acá. En pocas palabras, a veces los padres cargan con una culpa o con una responsabilidad que se escapó de sus manos. En este caso, no porque no le enseñaron, sino porque habiéndole enseñado, no siguieron el camino que le enseñaron. Así como hay quienes no enseñan lo que deben enseñar, hay quienes enseñando lo que es correcto, los hijos o a quien se le enseña, no lo están haciendo. Y a veces nosotros estamos acá enseñando la palabra de Dios y esa palabra que están recibiendo de aquí para allá no se pone por obra. Y pretendes tener el resultado de la promesa de lo que Dios dijo. Pero hasta donde yo sé, cada vez que Dios estableció sus mandamientos y habló de las promesas, dijo lo siguiente: si tú pusieres por obra hoy mi palabra, mis mandamientos, mis ordenanzas que yo te doy, entonces te vendrán todas estas bendiciones. En tu casa no habrá esterilidad, en tu campo producirás en sobreabundancia, en la piedra de amasar nunca se aquietará, no habrá enfermedad en ti, dice el Señor. Tú estarás siempre encima y nunca debajo, te pondré por cabeza y nunca por cola. Tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, dice el Señor, pero tienes que andar en ese camino de rectitud que ha dado el Señor. Solo que a veces nosotros decimos: uy, ese camino es muy duro. ¿Y cómo que es duro? Porque tu carne te domina. Porque cuando yo leo mi Biblia y los mandamientos que tiene el Señor, no veo que sea una cosa allá del otro mundo. Y con esto quiero decirle y dejarle claro que yo no soy pecador, pero voy a pecar o puedo pecar. Igual usted. Porque el día que recibí al Espíritu Santo, al cual le he dado toda la autoridad, como dice Juan, el que tiene el Espíritu Santo no peca, deliberadamente, por supuesto. Pero puede ser que haya un error, puede ser que haya una falla y la voy a cometer. Y en ese momento me dice el Señor: si lo cometes tienes que venir a mí, declararme ese pecado y yo te lo perdonaré y tú podrás seguir. Procura no volver nuevamente a ese error, a esa falla, a ese pecado. Así que no te des por aludido en ningún momento. O a veces enterramos la cabeza por vergüenza, porque a veces también la iglesia llega a ser tan dura que no entiende este tipo de cosas y lejos de enseñar, lo que hace es levantar el dedo acusador y comenzamos a juzgar a alguno porque cometió el error. Hay disciplina, hay orientación, pero también hay amor para aceptar a los que hierran, a los que cometen la falla, a los que por alguna razón en su ignorancia o en el desconocimiento que pueden tener, pueden cometer errores. Basta entonces la palabra de Dios y cuantas veces sea necesario perdonar, cuantas veces sea necesario enseñar, vamos a estar enseñando para que no sea el dominio de la maldad o el esperar lo malo lo que predomine en nuestras vidas, sino que por el contrario el amor de Dios se manifieste, nos restauramos nosotros y podemos restaurar también a los demás, a los que fallan, a los que vienen enfermos, a los que necesitan de una palabra, de una mano que le ayude y que le pueda levantar, entender cuál es su situación, y si ellos están dispuestos para recibir la palabra, recibirán la palabra de Dios y ella se hará carne en ellos y veremos la gloria de Dios en cada uno de los que lo reciben.
Job tenía unos hijos que ellos vivían de rumba en rumba. Nadie les había prohibido a ellos que no fueran a una fiesta, sino que si alguien los conocía, era Job. Y alguna cosa estaban haciendo que ellos no les dio la gana de obedecer o de hacerlas como Job se las estaba diciendo, a lo cual Job temía que eso le pasara, temía que viniera eso. Entonces, cuando los hijos escapan, o cuando los hijos están fuera, o cuando los que tú aman e insisten en seguir haciendo lo mismo, papá, mamá, que estás acá, no te va a quedar otra cosa sino que orar como hacía Job. Aunque Job es luego puesto como para prueba, va a pasar por una prueba, Job no sabe que de alguna manera lo están limpiando, de alguna forma le están quitando algunas cosas que a veces nosotros nos empeñamos en tener, en seguir y permanecer en una situación porque nos conformamos, nos acostumbramos y no entendimos que teníamos que experimentar un cambio en nosotros. Observe algo, a Job le pasa algo que suele ocurrir mucho con cada uno de nosotros. Y Job era tal que le acontece todo aquello, que le quitan todo, queda sin nada, se rapa su cabeza. Y el versículo 22 dice allí que en todas esas cosas Job no se levantó y dijo, ahí está la vecina esta loca, riéndose de mí. En todas estas cosas, dice allí, no pecó Job ni blasfemó contra Jehová. En ninguna de esas cosas dice en el versículo 22. Pero observe algo. Habiéndole quitado todo, éramos muchos y parió la abuela. Porque no tenía nada. Y vuelve nuevamente a Satanás a pasar delante de Dios. Sorpréndase, Satanás puede estar en la presencia de Dios. Mas Apocalipsis dice que Él nos acusa a nosotros de noche y de día. Cuando alguien pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no lo eliminó de una vez? Bueno, para que pudieses tú de alguna forma entender que había alguien que te iba a perseguir haciendo lo malo y que te iba a poner en evidencia delante de Dios. ¿Qué es lo que no puede hacer Satanás delante de Dios? Mentir. Así que cuando Satanás te va a acusar a ti delante de Dios, te va a acusar con algo que verdaderamente tú hiciste. ¿Está aquí la iglesia? Te va a ir a acusar allá con algo que hiciste. Él es el que te dice, mira, es bueno, haz esto, métete aquí, fúmate esto, tómate esto, haz esto, entrégate en esto. Y después que tú has cometido el error, Satanás como chismoso va, viste, ve, yo te dije que eso no iba a aguantar. Yo te dije que eso se iba a dejar arrastrar. O no es eso lo que pasa con Job. Y él va colocándole al Señor y le dice, sí, no sé yo que tú le diste todos los bienes que tiene. Y por eso es que Job te sigue, te busca, te alaba, te adora. Quítale todo eso para que tú veas. Y por eso fue que le quitaron todo eso a Job. Y luego vuelve a encontrarlo y le dice, piel por piel, Dios. Tócale ahora su cuerpo y verás cómo te maldice. Y verás cómo se echa para atrás. Y a veces nosotros no lo decimos maldiciendo a Dios directamente, pero nos quejamos delante de Dios y comenzamos nosotros, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué he hecho yo en esta vida para que me pase esto? Para que mis hijos me paguen de esta manera. ¿Qué he hecho yo, Dios? ¿No le ha pedido o no le ha hablado a veces así el Señor? Y se ha preguntado por qué. Dios sabe por qué. Pídale más bien que le dé la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento y cómo responder ante eso. Y yo le aseguro que le va a venir y se lo va a dar. Así que dice mi Biblia que a Job le vino una sarna.
Una sarna que en todo el cuerpo. Job abría la boca y debajo, en el cielo de la boca, allí le picaba. ¿Te ha picado alguna vez la encía? Y quieres rascarte con la lengua, pero ahí no tienes uña. Y te das y te das y te das y sigue allí. Dice mi Biblia que Job agarraba un tiesto como una ramita y a donde no le llegaba su mano, él trataba de rascarse. En esa condición, a esa condición llegó Job. Y aquí es donde te vas a dar cuenta, cuando nosotros enseñamos aquí algo, que sobre todo a los jóvenes no les para. Y nos reímos y todo, pero no hacemos caso. Mira bien con quién vas a edificar tu vida. Mira bien quién es el que te va a acompañar. Aprendan a visionar ambos para que se vean más allá, no solo del matrimonio, sino cuando lleguen ancianos. Si no puedes ver eso mientras estás estableciendo una relación de noviazgo, estarás corriendo el riesgo de quedarte en el camino. Y debes saber entonces a quién te vas a unir, con quién puedes contar. Es fácil, he visto en el altar, decir que vas a estar con esa persona en lo bueno y en lo malo, en salud y en enfermedad. Basta que falte el diario. Basta que falte la comida y ya tenemos un gran lío. No puedo comprar el último celular que necesito y tenemos otro lío, y de ser posible metemos una demanda de divorcio y hay incompatibilidad de caracteres. Y nos fuimos cada quien por su lado. Y no importa si vuelvo a encontrar a otra persona, me uno con otra persona, pero voy a cometer por lo general el mismo error. Y ahí es donde no quiere el Señor que tú cometas ese error. Porque observa, cuando el hombre necesitaba de más apoyo, cuando el hombre estaba en la peor condición, cuando el hombre no quiere saber nada más sino de alguien que le haga la sopita continental y que le ponga un huevito, el hombre no recibe eso. Viene su mujer, dice el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que vino allí a preguntarle. En el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea que Job siempre fue íntegro. Si algo lo caracterizaba, era la integridad de aquel hombre. Porque ella allí, al preguntarle, ella pensaba o estimaba como pensaba Satanás. Porque Satanás le dijo al Señor, quítale eso para que tú veas cómo va a blasfemar contra ti. Y ella viene y le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué creen que le preguntó que se había retenido la integridad? Porque no estaban viendo la conducta de un Job maldiciendo a Dios. Y ella es la misma que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Quién quiere tener un esposo o una esposa de esa manera? ¿Quién quiere tener a alguien que después, cuando vea que las cosas se ponen difíciles, saca, no digo las uñas, saca todo el armamento, el arsenal que ha llevado por dentro y va contra ti? ¿Quién quiere tener a alguien como ese? Y allí te das cuenta que alguien le está preguntando y nunca se quiso adaptar tampoco a la integridad de esa persona. Que cuando le exigieron de esa integridad, bueno, quizás lo aceptó porque no le quedaba otra cosa, le convenía más y el interés estaba más sobre lo que podía darle Job que lo que tenía que ser esa persona o lo que tenía que convertirse en familia. Por lo cual asumo que parte de la conducta que tenían los hijos tenía que ver con el comportamiento y la conducta que tenía su madre. Porque a la mamá en aquel tiempo, en tiempos antiguos, era la que estaba en casa. Las madres no trabajaban fuera, trabajaban en el hogar y era a quien le correspondía tener el proceso de educación y formación de los hijos. Así que
parte de la conducta que tenían sus hijos tenían que ver con esta conducta que esta mujer acaba de poner en evidencia, acaba de reflejar, y le está pidiendo al único que le puede salvar que lo maldiga y que se aparte de él, que además de eso que se muera. Tú no dijiste que ibas para la iglesia, pues que te salve el pastor. Llama al pastor ahora, llama a la iglesia, llama a este, y mira, ve lo que me ha pasado, y tanto que vas para esa iglesia. Dile pues, dile que venga. ¿A que no va a venir? No, porque ese no se va a ensuciar los zapatos en este charco donde vivo yo. ¿Cómo va a ser posible? No, por aquí, el carro de él no pasa por aquí, por esto. Bueno, es que no haya asfalto. Si tú me pides y tú y yo oramos, yo te aseguro que no solo la calle, la casa, la familia y todos los que están allí van a ser transformados en el nombre de Jesús. Necesito la disposición en el corazón, porque yo creo en oración. Yo creo que hay que hacer, yo creo que no solamente hay que orar, y yo creo que hay que hacer, porque a veces nosotros oramos y aún para nosotros mismos oramos de una manera y actuamos de otra. Tu actuación, tu conducta tiene que parecerse a lo que tú estás orando. Entonces oras al Señor para que te solucione, para que te dé un trabajo. Oye, seguro que me van a decir que no. Oye, no, mejor yo no voy a meter ese currículo porque, oye, no, y si hay cola donde están metiendo el currículo, ahí hay mucha gente, y hay gente más vieja que yo, más preparada que yo. No, yo me voy para mi casa, yo no voy a hacer nada. Pero tú oraste y le pediste al Señor que te diera el trabajo, que te buscara, que te ayudara, que te prosperara. Hay de los que piden la prosperidad al Señor, a los que yo le digo, ojalá que el Señor no te mande el dinero que estás pidiendo en monedas. Porque si te llega a caer en la cabeza, una sola moneda que te caiga en la cabeza, fractura de cráneo y se murió. Pero a veces creemos que Dios va a actuar de esa manera y no nos percatamos. Entonces tú quieres tener una relación con alguien que un día, cuando más lo necesita, salga con este cuento. O que venga, oye, te tienda la mano, te lave, te limpie, te ayude. Mira, no tienes que agarrar un tiesto, yo mismo te voy a pasar un pañito, no sé, hasta que se quite, pero seguramente eso, ay, tienes sarna. No, ve cómo te la quite. Y pensar que dormías conmigo, el desgraciado. Yo no sé tú, pero yo no quiero una persona así. Y me puedes preguntar, pastor, ¿y cómo hago con este paquetico que ya tengo? Pues, ora, te toca doblar rodilla. Te toca doblar rodilla, no vayas a nadie, no vayas a quejarte con otro, no vayas con la vecina de enfrente, no vayas con tu mejor amigo a contarle lo que está pasando íntimamente. No corras eso y que te hagas el hazme reír de todo el mundo. Por el contrario, sigue orando y sigue actuando, sigue orando y sigue actuando. Que el Dios que está escuchando hoy vendrá a ti, vendrá a tu casa, vendrá a tu familia y te va a transformar. No dejes de orar, pero tampoco dejes de actuar. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés vino y le dijo al pueblo que tenía miedo, que venía huyendo de los egipcios, y le dijeron a Moisés, ahí vienen los judíos, nos van a matarnos. Nosotros te dijimos que no nos sacaras de Egipto, que nos dejaras allá. Mejor era servirle a los judíos, a los egipcios. Ahora nos van a matar acá en este lugar. Y él le dijo, no teman, estén tranquilos, estén quietos y vean la victoria que Jehová hará hoy con vosotros, les dará a ustedes hoy. No teman. Pero entonces vino el Señor y le dijo a Moisés, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué estás orando? Es tiempo de actuar. Agarra tu vara, levántala y dile al mar que se parta en dos, y dile al pueblo que marchen, porque allí viene la gloria de Dios Todopoderoso. No sigas, hay momentos para orar, hay momentos para actuar. Job esperaba que aquella mujer respondiera y no había hecho nada. Por el contrario, le echó en cara que era demasiado íntegro.
¿Ves? Por tu honradez, tan honrado que eres, ¿ves lo que te pasó? Entonces hay que cambiar el principio de esa honradez para hacerse igual a los demás. Ve, yo empecé a robar, yo empecé a vender droga, yo empecé a hacer esto y mira cómo tengo ahora. Sigue tú yendo a la iglesia y estás pues todo fregado. El día en que se te cobre eso que estás haciendo hoy, entonces va a decir, oye, mi hermanito, tú no puedes orar por mí. Ora porque me están persiguiendo. Ahí es donde vas a saber que te hace falta Dios. Ahora, ¿puedes tener toda esa sobreabundancia? Sí, sí la puedes tener. Porque mi Dios es un Dios de prosperidad, que bendice y que hace todas las cosas completas. No solo te da prosperidad, sino que te da sanidad, te da bienestar, te da bondad, te da la paciencia y por sobre todas las cosas te da el amor que viene del cielo. De un Dios que no solamente es Dios, que no es rey, sino que también es Padre y sabe abrazar. Y todos los que viven bajo ese cobijo, bajo el cobijo de la sala, ellos morarán tranquilos y en paz. Ellos no van a ser alcanzados por ninguna peste. En el nombre de Jesús, alguien tiene que decir amén acá en este lugar. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugos desiguales. ¿Con quién? El novio tuyo posiblemente no tiene que estar aquí en la iglesia, puede estar afuera. Pero si no cree en Dios, olvídalo. Porque tenemos que aprender esto. El respeto, mujer, tú que mereces ese respeto, no te lo va a dar un hombre si él no entiende lo que es ese respeto para con Dios. Entonces, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué acercamiento o qué, igual que compañerismo puede tener la luz con las tinieblas o con la oscuridad? No, pero es que a mí me gusta y yo la quiero así, yo la quiero rubia, 90, 60, 90, ojos azules y yo me encargo de ella. Yo soy macho y puedo hacer. Hijo, pero levántate temprano y hazte tu arepita ahí. Y dice, ay, mamá, no. Es que anoche me quedé tarde. ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, estaba jugando una partidita ahí hasta las 5 de la mañana. ¿Y por qué estabas de noche? Bueno, porque todos mis amigos también juegan a esa hora. Ok, pero a la hora de producir y trabajar es cuando tú estás durmiendo. Conocí una señora, la señora Dominga, decía, vives como prostituta, decía. ¿Y cómo es eso? Decía, bueno, trabajas de noche y duermes de día. O sea, tienes que saber con quién te vas a unir, con quién vas a estar. Porque esa gente es los que van a hacer que el miedo se apodere de ti y controle tu vida. Y tú estés esperando, como este señor que hablé al inicio, que la vida le alcance. La vida nunca te va a alcanzar si tú te has propuesto que la muerte llegue primero. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y no terminamos de entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿a qué le temes? Pregúntese usted, ¿a qué le teme? Porque Job no era que era miedoso. Job cuando dice esto es porque además de que la esposa le dice todo esto, vienen unos amiguitos. Vienen unos amigos de Job. Viene Elifaz, Bilda y Zofar, que eran amigos de Job. Se enteraron de que aquello le había pasado a Job y vinieron a visitarlo. Es como casi una una pregunta automática que nosotros tenemos. Conocemos a alguien, se le acaba de morir el esposo, la mamá o el papá o el hijo, y lo primero que nosotros preguntamos es, ¿cómo te sientes? Yo creo que las personas en ese momento, a causa de su dolor, no responden
como quisieran responder, por respeto o quizás por el dolor. Pero siempre preguntamos nosotros, ¿cómo te sientes? Ridículo, ¿cómo se va a sentir? El dolor está latente allí, se le acaba de morir a alguien que aprecia, que le llega a lo más profundo. Y ese dolor está allí. Dios no es ajeno al dolor. Dios no es ajeno al esquema de sentimientos que nosotros tenemos. Dios lo único que quiere es que nosotros no seamos esclavos del sufrimiento. Cuando tenemos a Cristo, sabemos que ese dolor va a pasar. Y si no estuviéramos en Cristo, no lo pudiéramos superar. Así de sencillo. Entonces vienen unos amiguitos allí a decirle a Job, y se sientan con él, estos tres, sobre todo Sofar, comienza allí a decirle a Job, viste, seguramente nosotros que conocemos a Dios, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Alguna cosa mala habrás hecho. Porque Dios es tan perfecto, vean la perfección que ellos tenían de Dios, o que entendían de Dios. Dios es tan perfecto que no le pasa nada a ninguno que diga que está con Dios, a no ser de que él haya hecho algo malo. ¿En qué? Ay, mira lo que le pasó al pastor. Cacho, ¿qué estará haciendo? ¿Qué pecado se estará cometiendo? Así vinieron los amigos con la palabra y todo, con la Biblia bajo el brazo. Y vinieron a atacarlo. Yo por eso digo que acá la iglesia es un hospital. Y si la iglesia fuese perfecta, tú no estuvieras aquí. Para empezar, no estuvieras aquí. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, qué es lo que está ocurriendo o cómo estamos recibiendo aquello que está pasando, podemos entender entonces la condición en que llega alguien que viene a pelear una batalla. Y aquellos quisieron disfrazar en ese momento la acusación que le tenían preparada a Job. Y ellos le dicen, ¿dirás tú acaso que Dios se equivocó? Pero quien lee las escrituras sabe que es Dios que está autorizando a Satanás. No se equivocó, le dio permiso a Satanás. Y estos comenzaron a hablar de Dios, que Dios era un Dios tan intransigente que no permitiría que alguna falla que hubiese cometido alguno, o sea, le permitiera seguir como si nada, sino que sabían que vendría el castigo de Dios y acabaría con todo aquello. Por esa razón, sus hijos habían sido desaparecidos y todo lo que tenía. Y le dicen inclusive a Job, ¿no te sentabas tú acaso antes en la plaza y le dabas consejos a los jóvenes y le dabas a los ancianos? Anda y siéntate ahora. ¿Acaso no fue Dios el que te sacó la silla para que ya no estuvieras dando más consejos? Porque haciendo lo malo te ha venido este gran mal. Lea su Biblia, que eso es lo que ellos le están diciendo. ¿Y cuánta gente a veces no tienes alrededor diciéndote de esa manera, queriéndote disfrazar la ofensa o aquella amargura y venganza que tienen contra ti de una manera bonita? Casi que te vienen a profetizar. Profetas del desastre. Y te vienen a decir esas cosas y se huye. Porque la Biblia dice y la palabra dice, y todo lo llevan al contexto de donde ellos lo quieren colocar para ir contra ti. Ellos vinieron, ellos tres, luego se les sumaría Eliú. Y Eliú es el que trata de mediar entre ellos, Job y el Señor. Y en pocas palabras le dice a Job, Job, no creas todo lo que ellos te están diciendo, porque yo no creo que Jehová actúe de esa manera. Y estos se molestan y comienzan a replicarle a Eliú, y Job está en medio de aquello al extremo que Job en un momento comienza a preguntarle a Dios. Y le dice, Señor, ¿por qué me ha acontecido esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y así a veces somos convencidos nosotros. Y como le dije al inicio, bueno, pero tú no vas a esa iglesia, pues. ¿Y por qué no te ayudan en la iglesia? ¿Y por qué el pastor no ora? ¿Y por qué Dios, si tiene tanto poder, no te sana, no te limpia, no te prospera? Porque no entiendes que es un proceso y no entiendes que tienes que aprender. Y aquellos que se aprovechan de esa situación quieren evidenciar lo malo que es Dios. Pero Dios no es malo. Jesús dice que el único que es bueno es Dios. Que no hay ninguno que sea bueno,
sino Dios. Y Job queda en una condición donde viene Dios en un momento y le pregunta, porque a causa del temor, a causa de lo que él temía, a causa de lo que él esperaba que ocurriera, cae también en esto y comenzó a preguntarle a Dios una cantidad de cosas. Como Habacuc, que le preguntaba, Señor, ¿por qué tú me dejas ver tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el juez no juzga como debe ser? ¿Por qué hacemos esto y el juicio sale torcido? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta niñez abandonada? ¿Por qué hay tanta gente pasando hambre? ¿Por qué hay gente hurgando en la basura para ver cómo se sustenta? Si de verdad tú existes, Señor, ¿por qué tú no le das de comer a esa gente? Porque esa gente, la mayoría, no conoce del Señor, no conoce de Dios. Así que el Señor le dice a él, le dice, cíñete como varón valiente. Y ahora yo te voy a preguntar, Job, porque el que tú tengas miedo y te sientas ahora como víctima no va a impedir que la corrección de Dios venga. Es el momento donde justamente Él te va a enseñar. Dice, cíñete como varón valiente y yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse cada planeta, cada estrella en su lugar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a los mares que se recogieran y entonces le dieran espacio a la tierra donde vives tú? ¿Puedes tú acaso entender esto? ¿Puedes saber o entender que tu vida está en mis manos? ¿Puedes dejar de temer y empezar a confiar en mí? Que pase, lo que tú tienes que buscar es vida eterna. Que si tus hijos o quien quiera que haya estado a tu lado han hecho lo correcto, habrá un momento donde lo vas a encontrar nuevamente y donde se van a volver a ver. Sabes que a pesar de que yo me he llevado a tus hijos y ellos han hecho lo correcto, cuando tú también dejes esta tierra, tú lo podrás ver. ¿Estás seguro de eso? Sabes que yo soy el que da la vida. Sabes que yo soy también el que la puedo quitar. Sabes que Satanás no tiene poder alguno sobre la vida de alguien. Sabes que Satanás no es el que da bendiciones. Sabes que Satanás no puede retener tus bendiciones. Sabes que si yo doy una palabra, esa palabra se va a cumplir. Sabes que si yo digo que voy a prosperar es porque voy a prosperar. Sabes que si alguien a pesar de su desobediencia está enfermo y yo doy la palabra que va a sanar, él va a sanar. Sabes que si alguien no puede ver, yo le voy a liberar sus ojos hoy. Sabes que si alguien está cojeando, yo le voy a enderezar sus pies. Sabes que si alguien no está escuchando, yo soy el que puede darle la audición una vez más. Sabes que si él no está pensando correctamente, yo puedo poner la mente de Cristo en él. Sabes que de ahora en adelante yo soy el Señor de tu vida y de tu casa y nunca más habrán demonios y enemigos míos en tu casa. Sabes que en tu casa no va a faltar el pan ni va a escasear el aceite porque mi palabra se cumple. Sabes que yo soy Dios y que no hay otro y que lo que te estoy hablando que va a ocurrir desde aquí y en adelante y para siempre no lo determiné yo hoy, sino que antes de que tú estuvieses en este mundo ya lo había establecido yo, porque yo soy Dios, tú eres mi hijo, son mi pueblo y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¡Aleluya! Cuando Job escucha esto, Job de repente entra en conciencia y se da cuenta de lo que está ocurriendo. Se da cuenta dentro de su integridad que se había desviado y que habían cosas que para él, a pesar de que amaba a Dios, no estaban del todo claras. Que él estaba siguiendo algunas cosas más sujetas a lo que le decían los demás y a lo que estaba ocurriendo. Por eso habían generado miedo en él. Por eso cuando Dios hablaba a veces de lo imposible, a él le parecía que no se podía hacer porque creía que era él el que lo iba a hacer. Pero cuando Dios da una palabra para nosotros hacer, no debemos tener miedo. Por el contrario, Dios es el que la hizo. Si Él la dio, Él te va a sustentar y lo que te falte te lo va a dar, porque Dios
Dios quiere que su gloria sea manifestada en sus hijos. A Él le plació que fuese de esa manera. Por tanto, cuando llegues a casa, no dudes en orar, no dudes en pasar la mano por las paredes, por el rancho, por la puerta, y pídele a Dios que transforme el todo lugar. Cuando vayas caminando en esa calle, tú vas por allí y vas orando: Señor, este lugar que están pisando la planta de mis pies será para tu reino, Señor. Y tu reino dice que tiene calles de oro, que ahí hay cristal, allí todo lo que viene es de gozo, Señor. Allí no hay llanto, allá no hay necesidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No haya temor. A veces cuando te dicen a ti: vas a ser grande, acá esta iglesia sabe que la gloria de Dios se va a manifestar, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, y aun cuando ocurra, ustedes lo vean, lo van a entender, y aún sabrán que falta por más. Cuando he dicho: aquí están sentados los que van a ocupar posiciones de eminencia, y yo lo creo, ese tiempo lo vamos a ver. Y no solamente porque hable de políticos, sino de aquellos que va a usar el Señor para ser los grandes empresarios, los grandes profesionales, los grandes inventores, creadores de este tiempo, de cosas que no nos imaginábamos. Aún no ha llegado ni siquiera al vientre suyo aquel que de momento será usado también para seguir impactando al mundo. Así como hay algunos que ya están en vientre, que son el principio de la grandeza que Dios traerá, no solo a la iglesia, sino al país. Nuestro país se va a levantar. No tengamos miedo. Vamos adelante en todas estas cosas. Creámosles al Señor y pronto veremos la gloria de Dios manifestada en todos nosotros, y toda la miseria será echada afuera. Cuando Job entiende esto, entonces Job medita y se percata del error que está cometiendo. En el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 2, vemos allí algo que él comienza a declarar, y que a veces nosotros no somos capaces de confesar, porque creemos que vamos a quedar mal delante de Dios. Si algo malo cree que hay en su vida, a quien tiene que manifestárselo es al Señor. No lo vocifere en la esquina, háblelo a Dios. Y entonces Job le dice cosas como esta al Señor: yo conozco que todo lo puedes. Dígaselo al que tiene a su lado: mi Dios, dígale, mi Dios todo lo puede. Y ahora dígale: por tanto, yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¡Aleluya! Esté pendiente cómo piensa. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está diciendo Job? Hay cosas, Señor, que yo no llegué a decir, pero me sorprendiste cuando me dijiste que me ciñera y que tú me ibas a preguntar. Y me sorprendí entonces que, a pesar de que yo no había dicho esas palabras, tú sabías que yo estaba pensando eso. Tú sabías lo que estaba en mí. Sorpréndase usted. Procura que tus pensamientos, los que prevalezcan, sean de Dios y sean en bondad, porque eso determina también tu conducta. Eso determina lo que tú vas a hacer, tu accionar. Eso determina cuánta fe puedes tener. Yo sé que es una lucha. Yo mismo, te lo confieso, no soy muy diferente a ti. Te lo confieso que a veces me hago ciertas preguntas y a veces vienen pensamientos en mí y llego a veces hasta a dudar de: oye, ¿será que de verdad lo puedo hacer? No obstante a eso, tomo mi momento, medito y me arriesgo. Me sirve también a veces para discernir y meditar la forma correcta como he de obrar, asumiendo los compromisos y las responsabilidades que yo puedo tener. No dejo a quien le haya dicho que tengo que hacer algo, si es para el Señor y sé que lo tengo que hacer, sé que lo necesitamos, no lo dejo para mañana. Di una palabra.
Entonces a veces nosotros estamos dando una palabra y estamos pensando, bueno, que mañana, sí, mañana nos encontramos, pero mañana tú no vas a venir. Pero estás diciendo con tu palabra que vas a estar. Ese pensamiento lo conoce Dios. Y entonces cuando cambias para hacer lo que dijiste que ibas a hacer, dice allí el Señor, no hagas que tu boca te haga caer en pecado al declarar cosas que tú no quieres hacer. Lea Eclesiastés 5 y por eso es que el Señor dice que Él no se agrada de los que prometen y que no cumplen. Eclesiastés 5:5 dice allí el Señor, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque Jehová no se agrada de los que incumplen. Y si no se agrada es porque no hay fe. Porque estás dejando de hacer lo que Él te dijo que ibas a hacer y te vas a justificar en esto. Oye, es que yo tengo que comer, pastor. Pero si Dios te dijo algo, ¿crees que te va a faltar la comida? ¿No has leído Mateo 6? Dice, ¿por qué te vas a preocupar de qué es la vida? ¿No es la vida más que la comida? ¿Por qué te preocupas de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir? Déjale eso a Dios, que Él se va a encargar de esto. Que no te va a faltar nada. Dios sabe lo que tienes que buscar. Y Mateo 6:3 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Así que habían pensamientos que Job tenía, no había manifestado, pero se da cuenta ahora que Dios los conoce. Y dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que te hace desviar a no ser de que conozca el consejo que tienes que recibir? No sé si pueden entender eso. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo hablaba porque los demás decían, porque los demás me guiaron. Por eso yo temía. Por eso yo estaba sujeto a todas estas cosas sin saber que tú estás al control, Señor. Que mi miedo no es por lo que va a ocurrir. Más, ¿qué dice Pablo? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si yo tengo ese espíritu, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá levantarse contra mí? Yo me voy a aferrar a la palabra, me voy a aferrar a la promesa, sabiendo que el que obra en mí es más poderoso. El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, también me va a levantar a mí. Y también le va a levantar a usted, también levantará a su familia, también levantará a la iglesia, también levantará a este país en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creer eso? Dice el versículo 4, dice, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no es que me tienes que responder. No, ahora voy a aprender. Ahora, cuando yo te pregunte, Señor, es para yo aprender, para que tú me enseñes. Porque posiblemente la pregunta que estoy haciendo es una pregunta inapropiada. ¿Y estoy exento de hacerla? No. Pregunte cuantas veces sea necesario. ¿Sabe que hay cosas que a veces no preguntamos por vergüenza o por pena? Y nos quedamos a veces cometiendo el error porque no nos atrevimos a preguntar. Y si estamos en grupo decimos, ay, ¿qué dirá este? Que yo no sé, que yo no aprendí, que yo no conozco eso. No, mejor no pregunto. Vamos a ver si aparece alguien que pregunte. Y a lo mejor la pregunta que están haciendo la tienen todo. Pero cuando la hace alguien nos reímos todo de la misma pregunta que nosotros queríamos hacer. Y no sé, ¿no sería mejor aplaudirlo porque tuvo el valor de preguntar lo que yo no quise preguntar? Por eso, pregúntele al Señor que Él le va a enseñar. Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría y de entendimiento, y dice que se la pida al Señor, que Él la da sin reproches y en sobreabundancia, pero pida sin dudar nada. Porque no crea el que duda que va a recibir alguna respuesta del Señor. Debe estar seguro de que va a recibir una respuesta de Dios. El 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Cuando llegamos a la comunión con el Señor, o cuando Job entendió que el Señor era el que le estaba respondiendo, ya él dejó de oír a los amigos. Ya él dejó de escuchar aquellas cosas que sabía que no eran de Dios y que ellos venían y que supuestamente sabían más que Job. Cuando tú tienes la comunión con Dios, entonces ya no solo oyes de Él, sino que tú lo puedes ver. Tú sabes lo que va a hacer, tú sabes lo que va a venir. Por tanto, dice Job en el versículo siguiente, el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice entonces mi Biblia que en todo esto no pecó Job en nada. Y entonces cuando escuchó el Señor, le habló a Elifaz, le habló a Zofar, le habló a Birda y le digo, ustedes saben cómo es la cosa, ustedes que no me han mostrado a mí tampoco como debe ser delante de Job ni delante de mí, ahora van a tener que pedirle a Job que ore por ustedes. Porque no han hablado rectamente de mí. Ustedes usaron la palabra para acusarme delante de Job. Ahora tienes que pedirle a Job que ore por ti. Porque de lo contrario, si no pides al varón que ore por ti, olvídate. Si no le pides al vecino que tanto odiaste y esto, para que ore por ti. Y no es la primera vez que el Señor hace eso. Varias veces, cuando usted lee su Biblia, hay líderes a los cuales le dijo, dile ahora al varón que ore por ti. Solo cuando ore por ti, entonces te vas a recibir el bienestar, la prosperidad que requieres y necesitas. Entonces dice la palabra que Job oró por ellos. Job levantó sus manos y vinieron las amistades de Job. Y cada uno le trajo un anillo de oro, le comenzó a traerle ovejas, le comenzó a traerle ganado. Y dice entonces mi Biblia que lo que Job tenía, que le había sido quitado, Jehová Dios le entregó el doble de lo que tenía. Le entregó el doble de las vacas, el doble de las ovejas, el doble de los camellos, el doble de tierra y el doble de todo aquello que tenía. Le dio también una mujer nueva. ¿Usted cree que se iba a salvar? Y tuvo que haberle dado una mujer nueva. Por lo que dice allí, lea su Biblia. En aquel tiempo no podías desechar una mujer a no ser de que esa estuviese muerta. Le dio una mujer nueva y esa mujer nueva le dio nuevamente 7 varones y 3 hijas. Y dice mi Biblia, alégrate, hijo de Dios, que no habían hijas, mujeres más hermosas que las hijas de Job, porque Dios lo había bendecido y lo había prosperado. Lo que dice esa palabra es que la gloria de Dios se manifestaba en los hijos de Job ahora, no como aquellos que lo que vivían era haciendo una fiesta. Eso es lo que quiere decir la palabra. Así que le dieron en sobreabundancia y el estado postrer de Job vino a ser mejor. No se ha dado cuenta de esto, pero pasó el tiempo y para llegar a tener 10 hijos más, al menos tuvieron que pasar 20 años más. Y Job estaba próspero en todo, como estoy seguro que va a hacer contigo el Señor. No tengas miedo, no temas a nada, no te pongas a esperar lo peor, no te pongas a esperar sino la vida, no seas como este hombre que esperaba la muerte y no la vida. Aprendas a vivir hoy, no le temas a nada, porque lo que temas, estas cosas son las que te van a venir, estas cosas son las que van a estar allí. Mas Dios quiere hoy que te levantes y sin temor alguno creas lo que has recibido y que en tu casa no te va a faltar absolutamente nada. Que si hoy estás enfermo no temas a la muerte porque no va a venir. Que hoy te dice que el COVID está en la esquina, no te preocupes porque no te va a matar el COVID, ni ninguna otra cosa, ni pestilencia que se
acerque a ti te va a poder afectar. En el nombre poderoso de Jesús, recibe hoy esta palabra porque el Señor ha querido levantar a su iglesia. ¡Aleluya!